vemos cómo los nahuas han desarrollado técnicas para potenciar el efecto de esas plantas. El tabaco ya estaba, pero al mezclarlo con álcalis como la ceniza o la cal, permite que se extraiga la nicotina y tenga una función mucho más expedita, ¿no? Sabemos que el tabaco… No se tiene que remojar para untarlo. No, lo untan, incluso lo inhalan, ¿no? Es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Como contraparte de otros poderosos enteógenos para contrarrestar sus efectos psicoactivos. Entonces, en el caso de los nahuas de Guerrero, ¿sí?, aquí vemos el tabaco que actúa como contraparte de Hueytlacatzintli, Solandra guerrerensis, el quieri de los huicholes, ¿sí?, que allá le llaman también San Bartolito, y de el guaje Huaxiquimolin, Leucena matuday, ¿sí? Entonces, aquí vemos en Temalac, ¿sí?, cómo muelen en el metate las hojas frescas del tabaco y lo mezclan con ceniza y forman una masa verde, ¿sí?, y forman, no es cualquier forma, no hacen ni gorditas ni bolitas, hacen metlapilitos, ¿sí? Lo muelen con el metlapil, ¿no?, y lo que hacen son metlapilitos, ¿sí? Mi pregunta nace de mi preocupación de que podemos seguir hablando del tema del despojo, pero más allá de eso hay una cantidad de muy rica de saberes y conocimientos que siguen esperando desde la propia comunidad, recuperados, rescatados. Es muy curioso lo que preguntas, ¿no? Porque yo he visto, ¿no?, que ya con el desarrollo de esta política multicultural, hacia eso va enfocado, ¿no?, hacia el rescate de los saberes comunitarios, la lengua, el vestido. Y si vamos a eso, rescatar, pues hay muchas formas, ¿no? Pero hasta dónde estamos buscando fisuras para romper estas relaciones verticales. Porque créeme, o sea, al menos de mi punto de vista, el indígena mazateco no va a salir de su dominación nada más vistiéndose de huipil y hablando la lengua. Y es el desarrollo de la política multicultural, que va enfocado hacia esta cosificación y el consumo del indígena por meramente de serlo. O sea, de rescates hablamos, sí, pero ¿hacia dónde va dirigido? Hacia una mercantilización también, ¿no?